Estamos hablando que pones en riesgo la vida de un tercero directamente. Bueno, Joaquín, es algo que nos preocupa a todos. Nosotros de acá de la Municipalidad de General Alvear tenemos un convenio con el Juzgado de Paz en donde todos los infractores viales tienen que pasar a hacer un curso por nuestra oficina, porque nuestra intención es estar cerca. Vos sabés que hay muchos casos en los que eh, los contraventores o infractores viales no son alcohólicos, sino que salieron de un asado, ¿no es cierto?, de una fiesta, y no es que padezcan la enfermedad del alcoholismo. La mayoría te diría que tiene una relación con el alcohol, no son alcohólicos, pero están en ese casillero, digamos, de consumidores, digamos, ocasionales. Y después hay un porcentaje de gente que, bueno, que sí es alcohólica, pero nuestro problema está ahí, en ese rango, porque hay una cultura de consumo, ya está generalizado, y ninguna fiesta se concibe sin estar con estándares de consumo alto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es primero, lo que hace un proyecto preventivo es retrasar los consumos. Ahora los chicos están, digamos, alargamos, nos alerta el alcohol, pero hay muchísimo consumo de sustancias Mm. ilícitas también, como la marihuana, la cocaína, eh, eh, LSD, inhalantes, y que están ahí y que no se miden o no se detectan porque, bueno, en los controles no están los dispositivos. Pero nosotros estamos en una sociedad de consumo que por la cual no se concibe una juntada, una fiesta, y ninguna reunión si no está de por medio las sustancias. O incluso ahora está apareciendo todo el fenómeno de la tecnología, ¿no es cierto? Mm. Entonces hay que trabajar mucho en la educación, pero esto, como todo, tiene que ser integral. Desde la educación lo punitivo tiene que estar, es decir, ha hecho muy bien que estén todo este tema de las multas y de los controles. Y bueno, fíjate, nosotros, por si les sirve, nosotros en Alvear llevamos 6 años sin accidentes por consumo de alcohol en Navidad y Año Nuevo. Más o menos 6 años. ¿Qué hacemos? Cuando ahora alargamos la campaña Navidad Saludable, en diciembre, y todo el mes estamos haciendo controles en conjunto con inspección del municipio, coordinación de prevención del programa de adicciones, de la dirección de familia, la policía, diversión nocturna. Entonces el Consejo Deliberante se suma. Entonces hacemos controles todo el mes, controles sorpresas, vamos por los comercios controlando que no se les vendan bebidas alcohólicas a menores. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una atmósfera tal que la gente, cuando llega Navidad y Año Nuevo, va a una fiesta y pide un taxi o los van a buscar a los chicos porque saben que va a haber controles y que esos controles son, digamos, exhaustivos y muy onerosos, digamos. Mm. Entonces, por ahí nosotros hacemos hincapié en esta parte del año, que sabemos que viene mucha gente de afuera a visitar sus parientes, que hay muchas veces se da el ambiente, ¿no? Pero bueno, eso habría que llevarlo y extenderlo al año en general, ¿no? Ujú. Em, Digo, aparte acá sucede algo que tiene que ver con que el ciudadano no toma en muchos casos una real dimensión de las consecuencias, ¿no? Porque literalmente no solo le arruinás la vida a un tercero, como pasa cuando protagonizás un accidente de tránsito y terminás con la vida del otro, sino que además, digo, te podés complicar tu propia vida a futuro, porque digo, este sujeto, por ejemplo, en San Rafael, el domingo a las 7 y pico de la mañana, que chocó a una pareja, la mujer lamentablemente falleció, el hombre no falleció, pero terminó con herida en miembro inferior, por ejemplo. Y digo, ahora se lo acusa por homicidio simple directamente, una pena que va de 8 a 25 años. Y digo, chau, se te terminó la vida, ¿no? Sí, sí, por eso. Esto es una cuestión también, hablábamos ayer justo con un contraventor que fue a hacer el curso y hablábamos de esto, ¿no? Mirá si quitas una vida, ¿no? Más allá del daño que haces a otros, el daño que te haces a vos mismo en todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, nos alerta y creemos que hay un avance en estos últimos años. Nosotros tenemos la estadística, han pasado por nuestras manos ya 1.500 personas, digamos, no dos y tres. Mm. Entonces sabemos más o menos cómo viene la mano. Yo creo que estos controles, que también se pueden, cuando hay una infracción, bueno, cuando hay una contravención vial que es después de 1 gramo en sangre,
ellos pueden pagar esa multa con días de arresto. Bueno, acá en Alvear se hacen días de arresto y van pagando esa multa, y la verdad que no es nada lindo hacer eso. Y bueno, después, ahora hay que ver la reincidencia, que es algo que tenemos que hablar, seguir trabajando con el juzgado, pero estas son las cosas que podemos hacer. Hay una realidad, vivimos en una sociedad de consumo, entonces eso es muy fuerte porque hay una cultura. Es decir, cuando vos te encontrás a veces una persona que tiene 1,5 gramos de alcohol en sangre, a lo mejor esa persona ni está mareada. ¿Por qué? Porque ya viene consumiendo durante 2 o 3 días y el cuerpo genera lo que se llama tolerancia. Entonces esa persona no percibe que está bajo los efectos del alcohol, porque tiene tolerancia el cuerpo. Entonces eso pasa mucho. Ahora uno de los contraventores me decía, yo me tomo nada más que 3 cervezas por día. Digo, pero vos te estás escuchando, 3 cervezas por día. Claro, él está acostumbrado, trabaja en la finca, hace trabajo de fuerza, está acostumbrado, pero Sí. y por lo tanto lo normaliza. Claro, que lo agarran cualquier día, Sí. pero fíjate, es la tolerancia que él le ha generado al cuerpo, y eso es lo que tienen las drogas, en este caso el alcohol, que generan tolerancia, entonces el cuerpo se acostumbra a la persona, y después esa persona anda lo más bien, creyendo que no tiene ningún efecto, y sí lo tiene. Bien, ¿con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Rogelio Guerrera, técnico en niñez, adolescencia y familia, especialista en prevención de abordajes de adicciones. Él mismo se desempeña en la MUNI de General Alvear. Te escuchaba atentamente, Rogelio, y la verdad que cuesta entender que en esta sociedad de consumo que resaltabas vos, cueste tanto, ¿verdad?, divertirse sanamente. O sea, podés consumir, pero moderadamente, teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar si te excedes en el consumo, ya sea de alcohol, que es lo que estamos hablando y haciendo referencia. Yo creo que el resto de los consumos es otro tema aparte que no es para nada Lo que sencillo. pasa que es un tema que es conexo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si hay consumo de sustancias, digamos, con policonsumo, da la sensación de que la persona no ha consumido tanto alcohol y puede consumir más. Entonces a veces tenés una persona con muchos grados de alcohol, pero ha consumido cocaína, por ejemplo. Entonces esa persona es como que con la cocaína sube y con el alcohol baja. Entonces hay sustancias asociadas, ¿no?, que se le dice policonsumo. Y después hay otra cosa, que nosotros vamos a ver ahora a una persona que maneja de 20 y pico, 30, 40 años, 50, pero esto empezó cuando tenía 13, 14 años. Entonces ahí es donde está el foco. Y ya te digo, en general suele aparecer el policonsumo, el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, entonces se asocia, y claro, nosotros tenemos la estadística sola del alcohol, pero es un tema que hay que entenderlo globalmente, ¿no? Que la persona, digamos, esto lo empieza a hacer, estas conductas empiezan a los 13, 14 años, y después a los 24 tener una persona que no puede estar sin, pero eso se aprendió, se incorporó en la preadolescencia o adolescencia, ¿no? Y a ver, porque decías, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Lamentablemente. ¿Eso se puede cambiar o es una batalla que ya está perdida desde tu punto de vista? Bueno, muy buena pregunta. Lo que hace una sociedad de consumo es programación para el consumo. Es decir, si ustedes empiezan de aquí a ahora a analizar, van a ver que te programan para consumir cosas, personas o sustancias. Entonces vos vas a ver que hay gente que consume personas. O sea, cuando decimos, qué tóxico esa persona. Cuando vemos que una persona mata a otra porque no quiere estar con ella o con él. Cuando vemos que una persona es adicta al trabajo. Entonces, fíjate cómo la adicción es a personas, cosas o sustancias, y esto está preparado y entrenado, y no es al azar, digamos. ¿Por qué? Porque como las sociedades de consumo, de hecho el consumo se mide, vos vas a un supermercado y vos decís, bueno, yo tengo que comprar comida. Pero vos lo que menos vas a ver muchas veces es comida. Si vos vas con tu hijo lo vas a tener que sacar arrastrando porque hay desde cosas del hombre araña, o sea, está todo preparado para que vos... Es más, fíjate, y yo hablo mucho con los chicos, doy muchas charlas en los colegios, hablo con ellos, el chico que no es lindo, no es flaco y no tiene plata, se siente menos que los demás. ¿Y de dónde salió eso? Porque si vos le preguntás a los chicos, ¿para qué estudiás? Para consumir, o sea, para tener un título, una carrera y para ser alguien. ¿Y qué es ser alguien? Poder consumir más, o sea, tener plata, dinero, capacidad de consumo. Entonces, en este combo que hay un análisis filosófico que hay que hacer, las personas se empiezan a definir por su capacidad de consumir. Si vos tenés más dinero
o estatus, entras a tal lugar que el otro no puede entrar. Bueno, esto es cultural y hago este panorama para ir a la respuesta. Sí. Sí se puede luchar, sí se puede, y de hecho yo ahora me voy a Buenos Aires la semana que viene y viajo mucho y he trabajado en Buenos Aires todo el año pasado y he ido a muchas escuelas y he dado muchas charlas y conferencias y la verdad que en septiembre fui y fue increíble la aceptación en un colegio de clase media alta que tuvieron las charlas. Los chicos estaban esperando que alguien les diga, no es por acá, no es por acá. A mí me dio mucha esperanza, porque hoy en día me siguen en las redes, o nos escribimos, y los pibes me dicen, che, ¿cuándo vas a volver? Porque nos abrió la cabeza el que nos muestren otra realidad. Y claro, es eso, les muestran una sola realidad. Y ellos creen que la vida va por ahí. Cuando alguien llega y les muestra otra cosa, la verdad que empieza a haber como una especie de alegría en el corazón, de decir, che, yo me estaba sintiendo mal o menos, y eso no es verdad, es por otro lado la vida. Y eso lo necesitan los chicos, necesitan un poco que alguien les hable de que no es encajar solamente, que hay un montón de cosas más profundas, más trascendentes, y por las cuales la vida es linda vivirse. Y la verdad que les trae mucha paz y están esperándolo, ¿no? Para vos habría que incorporar en el secundario, por ejemplo, o en los últimos años del primario también, alguna materia que se hable más sobre esto, contenido, ¿no? Obviamente. Mira, precisamente yo voy ahora al Cedronar, tengo una reunión el martes con el director del Cedronar. Cedronar es la Secretaría de Drogas de la Nación, digamos. O sea, voy a hablar con el que está a cargo de adicciones del país. Precisamente porque estamos hablando sobre el proyecto de que tenga que haber una materia de adicciones, pero en realidad de problemática adolescente actual, donde se trabajen emociones, donde se trabaje una visión del mundo, donde se trabaje la resolución de conflictos, es decir, ¿qué hago cuando sufro? ¿No? ¿Qué hago cuando sufro? No sé qué hacer, y empiezan las autolesiones, y empiezan, obviamente, uno se va a las drogas, cuando hay problemas en mi casa, trabajar el tema de la superación personal, del éxito. O sea, eso lo estamos hablando. De hecho, mañana voy a hablar con el director de salud mental de la provincia para hablar de estos temas también. Así que esto es lo que se viene. Dios quiera que podamos influir en estas políticas. Y bueno, justo ustedes estamos hablando y que uno que las está impulsando soy yo, digamos. Y ojalá después empezar un largo trabajo, pero la idea es salir de esta prevención paupérrima que hay, que es simplemente ir a hablar un poquito de lo que pueden googlear. Los chicos pueden googlear todo, entonces hay que ir más profundo, hay que conectar con los pibes. No es reducir la prevención a un eslogan. Entonces tenemos que una educación obligatoria, un sistema educativo obligatorio, sí. Por lo tanto la mayoría de los chicos están en el sistema educativo. Bueno, tenemos ahí donde influir. Tenemos que generar espacios en los colegios donde podamos conectar con los chicos. Y bueno, ya que es obligatoria, la escuela asume, y no le queda otra, todos los problemas familiares y sociales. Es así. Entonces, bueno, ya que están ahí los problemas, el sistema educativo tiene que abrir los ojos y decir, bueno, ¿cómo incorporamos en la currícula profesionales, conocimientos, estrategias? ¿Para qué? Para que matemática, química, física, lengua tengan sentido. Porque en un chico que está destruido, que está mal, que está pensando en quitarse la vida, que está en consumo, de nada sirven enseñar las materias. Entonces tenemos que arreglar eso también, ¿no? ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Rogelio Guerrera, técnico en niñez, adolescencia y familia, especialista en prevención y abordaje de adicciones. Rogelio, bueno, me imagino que a la hora de armar un podio, el alcohol va, en cuanto a las adicciones me refiero, ¿no? Lamentablemente el alcohol va no sé en primer puesto o hay otra adicción que preocupa más que el alcohol. Mira, el alcohol es lo que más se consume y la marihuana. Y sí. La que me preocupa a mí es la marihuana, más que la cocaína y que las otras drogas, sí. En el día a día. Primero, es una droga totalmente difícil de dejar, tiene mucho marketing. Acordate que uno participa de congresos, da conferencias, va a otros lugares, o sea, yo intercambio mucho con especialistas en el tema. El año pasado fuimos al Congreso de Córdoba, que hasta el año pasado era el mejor congreso que había en Argentina, a disertar, y compartimos con alguien que venía del instituto más prestigioso del mundo a dar una charla, que no me acuerdo ahora el nombre, el NIDA, y decían que la marihuana está totalmente impulsada
no entienden por qué, porque hay mucho dinero para que la marihuana se meta en toda la sociedad. Y después hay estudios donde, fíjate que al cigarrillo de tabaco lo combaten por todos lados, no se puede fumar en ningún lado, las cajitas tienen un tipo muriéndose, pero, oh casualidad, que día a día los gobiernos se han encargado de incentivar o promover el consumo de marihuana. Esto no es al azar, eso nos preocupa, porque vemos que los chicos empiezan a los 13, 14 años a consumir. La marihuana, acordate que tiene cannabinoides que ya están en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la persona las consume, les caen muy bien, porque ya hay una relación entre nosotros y los cannabinoides. Entonces, se empieza a ver toda una adicción, igual que ciertos psicofármacos como son las benzodiazepinas, que ahí está el Alplax y todo eso, por eso se recomienda no consumirlo durante mucho tiempo, porque se vuelve adicto uno. Bueno, la marihuana tiene precisamente sustancias que ya están en nosotros, por lo tanto la adicción es mucho más posible por la frecuencia, por la cercanía, digamos, de los neurotransmisores y demás. Así que hay un tema ahí difícil. Perdóname que te interrumpa, pero hay una diferencia, me imagino, aunque parezca tonta la consulta, te la hago igual, pero entre la marihuana y el cannabis, ¿no? No, es lo mismo. En realidad, la marihuana, lo que vos estás diciendo me imagino que lo que es. La marihuana tiene, vos me estabas hablando del aceite de cannabidiol. Claro, sí, que viste que por ahí muchos lo recomiendan. Sí. No, eso está mal, hay mucha ignorancia sobre eso y está bueno que me lo preguntes. En realidad la marihuana tiene arriba de 400 compuestos. O sea, dos de esos, los más importantes en este momento, son el cannabidiol, que es donde se hace el aceite de cannabidiol que se usa para la medicina, y el HSD, digamos, que es la marihuana, la parte psicoactiva. Entonces, ¿qué pasa? En realidad el aceite de cannabidiol no es lo mismo que el THC, digamos, que recién lo pronuncié más, que es la parte psicoactiva. ¿Qué pasa? Para hacer las cremas, por eso se dice CBD, aceite de cannabidiol, hay que sacar la parte que te droga, que es el THC, aislarla y dejas la otra parte del aceite. Y esa es la parte que puede ser benéfica. El tema que hay acá que se mete todo en la misma bolsa y aprovechan para decir que la marihuana es buenísima. Claro. Y no, si vos no separás ese compuesto que te droga, no te va a hacer bien, te va a sentir bien, por supuesto, y demás, pero después vas a tener otro problema que es la adicción, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? La marihuana goza de muy buena propaganda y a mí me extraña que hay una sociedad que necesita sustancias para ser feliz. No se puede ser feliz sin sustancias. Y lo que también nos extraña, nos preocupa, que los chicos empiezan a los 13, 14 años y cuando tienen 24 están quemados literalmente. Quemados, empiezan a consumir marihuana como un juego y a los 24 están con paranoia, esquizofrenia, con un montón de problemas, no pueden dejar de consumirla porque ya llevan 10 años de consumo, justo cuando el cerebro está en desarrollo. Y esto es re importante, porque si vos empezás a consumir alcohol, marihuana y demás, cuando tu cerebro está en desarrollo, que se termina de desarrollar a los 25 años, vos vas a quedar con ciertas, digamos, imposibilidades de desarrollo o morbilidades, ¿no? Que si no consumieras. ¿Por qué? Porque se impiden ciertos procesos, sobre todo en la corteza prefrontal y en la parte de la voluntaria, sobre todo en la parte de decisión y de refreno. Y esto hay que decirlo, hay que trabajarlo. Nosotros tenemos que impedir por todos los medios que los chicos accedan a las sustancias, porque vamos a hipotecar el futuro de esos pibes. Después no van a poder ser capaces de refrenarse y de decidir, porque han consumido 10, 15 años de marihuana cuando su cerebro está en desarrollo y después cuesta mucho, las posibilidades de ser adicto se vuelven mucho mayores. Bien. Rogelio, te agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo, gracias por tu tiempo. Seguiremos en contacto en cualquier otro momento. Bueno, les mando un abrazo y gracias por poner este tema en la mesa que necesitamos que se diga de todos lados y se advierta, ¿no? Y las personas que estén en consumo puedan pedir ayuda también lo antes posible. Que tengas buenas tardes. Adiós, gracias a usted. Rogelio Guerrera, técnico en niñez, adolescencia y familia, especialista en prevención y abordaje de adicciones. Con él hablamos en Otra Mirada.